de vigilia que se está teniendo, usted puede haber sido lleno de grandes bendiciones en su vida, que usted haya recibido todas las necesidades que en su corazón y en su mente tenía la intención de pedir a través de este culto. Vamos, queridos hermanos, yo les ruego por favor que nos pongamos de pie un momentito y le digamos a Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por esta meditación de la palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, bendito sea verdadero y eterno. Quiero decirles que los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y único Salvador, tenemos manera negativa de pensar. No es solamente este lugar en que los hermanos se dan de vacaciones. Lamentablemente estas cosas están aconteciendo en el mundo entero. A nosotros nos debería dar gozo, pero también nos da tristeza. Porque la palabra de Dios no permite que dudemos de ella. La palabra de Dios dice que en los postreros días muchos de los escogidos tropezarán, es decir, se alejarán de la fe, se alejarán de este regalo maravilloso que Dios nos otorga gratuitamente. En el mundo entero, hermano, hay una debilidad espiritual muy tremenda. Yo recuerdo que cuando conocí al Señor, cuando hacíamos vigilia, comenzábamos a las 8 de la noche y terminábamos a las 5 de la mañana. Pero no solamente estábamos los que estábamos de la congregación nada más, sino que venían de otras congregaciones a apoyar y así sucesivamente nos apoyamos del uno al otro, de tal manera que la congregación estaba sumamente llena y hacíamos unos ollones de comida o de café y empanadas muchas veces, porque a las 5 de la mañana terminaba la vigilia. Y entonces comenzábamos con una coinonía de hermanos, muchos hermanos, muchísimos hermanos, y era un gozo, no se sentía la noche. Queríamos seguir más adelante, de tal manera que terminábamos el culto a las 5 de la mañana y al final estábamos saliendo a las 7 de la mañana de la casa de oración. Pero ahora lamentablemente ya no sucede eso, hermano. Y es algo lamentable, hermano, porque la palabra de Dios nos da a conocer
privilegios tan maravillosos, hermano. Y es justamente lo que quiero compartir y voy a hacerlo pues un poco rápido, aunque es un tema muy amplio de poder desarrollarlo para poder entender e interpretar las cosas maravillosas que Dios nos ha otorgado y que lamentablemente miles y millones de hermanos están menospreciándolo. A lo mejor alguien diría que soy un hermano demasiado drástico para decir la verdad, pero hubo una voz, o siempre me acontece esto, que ayer que estaba meditando sobre la palabra y preparando el mensaje, desde luego era otro, sentí que me dijo una voz que tengo que predicar como hay que predicar. Que el que de Cristo nunca se molesta por el mensaje, si va de acuerdo a la palabra de Dios. Porque tiene la mente de Cristo para entender el mensaje. Y es por eso que últimamente, a través de los mensajes que comparto a través de Facebook, yo lo que hago es decir las cosas como tienen que decirse. Y digo que lamentablemente estamos despreciando, menospreciando cosas tan maravillosas que Dios nos ha otorgado antes que muramos. Y me refiero, por ejemplo, al sello del Espíritu Santo que recibimos al aceptar a Cristo en nuestros corazones como nuestro Señor y único Salvador. Lamentablemente, podemos entender que hay millones de hermanos que no han recibido a Jesús de corazón, que no lo han recibido como su verdadero Salvador, como su verdadero refugio, como su verdadero amparo, sino que simplemente lo recibieron como por invertir el tiempo nada más. Porque miren, hermanos, la palabra de Dios dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y el sello del Espíritu Santo no es cualquier cosa, hermano. El sello del Espíritu Santo es algo maravilloso, algo muy grande, algo imposible de poder encontrar un principio y un fin. Porque es el sello de Dios en nuestros corazones. Es decir, es el Espíritu Santo que ha sido puesto en nuestros corazones a morar con cada uno de aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y único Salvador. Y la palabra de Dios dice que no debemos contritar el Espíritu Santo. Pero lamentablemente, ¿cuántos creyentes estamos contritando el Espíritu Santo? Y ese es un error tremendo, porque el Espíritu Santo es el mismo Dios y lo vamos a comprobar a través de la lectura. Y quiero dar lectura al primer versículo. Me refiero al libro de Efesios capítulo 1, donde vamos a encontrar 4 versículos que nos van a dar una idea de lo que lamentablemente muchos hermanos están perdiendo. Y dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ponga atención, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, hermano. Están en nuestras bendiciones, hermano, están en el tercer cielo. Es decir, para entendernos mejor, las bendiciones que hemos recibido es como que ya estuviéramos en el cielo. Dios nos ve en el cielo. Dios nos ve morando con Él. Y para ir un poco más rápido, y dice en el 12, a fin de que seamos para alabanza
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Hermano, ¿cree usted que ciertamente estamos alabándole con gloria? ¿Cree, hermano, que ciertamente le estamos dando la honra, la gloria y la alabanza que Él se merece? Después de un sacrificio tan doloroso de su Hijo Jesús en la cruz. Hermano, usted que se ha quedado en su casa y que me refería yo que las vigilias comenzaban a las 8 y terminaban a las 5 de la mañana, y esto lo medité porque ahora solamente son 3 horitas nada más. Y en 3 horas nos hacemos de rogar. Y esto sucede porque no entendemos lo que realmente Dios ha hecho por nosotros. Amén. Lo que Dios ha hecho por nosotros es algo demasiado grande, es demasiado inmenso. Es que Dios sacrificó a su propio Hijo. Dio su propio Hijo por causa de nuestra libertad. Y esa libertad la despreciamos. Y dice en el 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Parece que esto no lo estamos valorando. Esto lo estamos despreciando. Estamos mostrándole a Dios un conformismo. Y Dios no vive de conformismo, sino de obediencia. Amén. Y luego dice en el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, que este sello que Dios ha puesto en nuestros corazones, no lo puso al azar, lo puso con el propósito que lleguemos a la meta establecida por Él. Y lamentablemente muchos piensan que tienen el Espíritu de Dios. Porque ya veremos más adelante cuáles son las señales de aquellos que verdaderamente tienen el Espíritu de Dios. Pero se puede entender claramente que lamentablemente el hermano intermitente no tiene el Espíritu de Dios. Aparentemente lo tiene. Y eso lo podemos leer en Mateo capítulo 7. Hay una gran cantidad que dirá: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto. Pero el Señor le dirá: no os conozco, no sé de a dónde sois vosotros. Y ese es el peligro de no perseverar de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces dice el tema, el sello del Espíritu Santo. Y veíamos en la lectura que decía el pensamiento: cuando recibes a Cristo eres sellado con el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué es el Espíritu Santo en el creyente? El Espíritu Santo en el creyente, ponga atención, es un sello que nos identifica como propiedad del Señor Jesucristo. Nosotros no vemos ese sello, pero los demonios sí lo ven. Ellos saben muy bien el que es de Cristo y el que no es de Cristo, porque este sello sí es visible para ellos. Y luego dice
Y luego dice, también es un sello de confirmación de propiedad. El diablo sabe que nosotros somos propiedad de Dios, porque tenemos el sello del Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Luego tenemos también que el sello nos representa la garantía de una vida eterna, hermano. Ese sello significa en nuestra vida la garantía de la vida eterna. Luego vemos también que el sello representa una herencia incorruptible en el reino de los cielos. Aunque hay millones de personas o miles de personas que dicen que van a vivir en la tierra, sí es verdad, vamos a estar un tiempo en la tierra. Dice la palabra de Dios al final de Apocalipsis, no al final, en el capítulo 22, que vamos a pasar 1000 años de luna de miel espiritual, no carnal ni física. Vamos a pasar 1000 años disfrutando de la gloria de Dios en la tierra, y luego el Señor dice que hará una nueva tierra y un nuevo cielo donde estaremos por toda la eternidad con Dios como nuestro Padre. Capítulo 21, gloria a Dios, de Apocalipsis. Y entonces dice que tenemos el sello de una herencia eterna, la garantía de la vida eterna, la confirmación que somos propiedad de Dios y que somos de Cristo Jesús. Él pagó un precio en la cruz con su sangre. Y luego dice, gloria a Dios, aleluya, que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas origina en nuestra fe espiritual y física en Cristo Jesús. El que no habla de Cristo es porque no es de Cristo. El que compara a una imagen con Cristo es porque no ha nacido de Cristo. El que compara una estatua con Cristo es porque no conoce de Cristo. El que no alaba y glorifica a Cristo es porque no le ha nacido el conocimiento de la verdad, de la luz verdadera de su corazón. Porque es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no podrá entrar en la gloria de Dios. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas viejas pasaron al que nace de nuevo. Pero ¿cuál es el que nace de nuevo? Es aquel que recibe a Jesús como su Señor y su único Salvador, y el sello está en su corazón. Si no ha nacido de nuevo, no va a poder entender esta palabra. Es necesario que nazca de nuevo para que la mente de Cristo esté en nuestras vidas y podamos interpretar lo que Él nos está ofreciendo. Gloria a Dios. Y entonces vamos a leer 3 pasajes, un poco rápido. En Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 al 18. Gloria a Dios. Cuando nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Amén. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios en el cual sois vosotros, más claro imposible, se está refiriendo a nosotros como templo de Dios. Este lugar no es templo, este lugar es casa de oración. El verdadero templo somos cada uno de nosotros. Cuando hemos aceptado de verdad a Jesús como nuestro Señor y único Salvador. Pero cuando el ser humano
él cree en Dios, pero no obedece a Dios. Porque el Dios en que él cree es un Dios inventado a través del conocimiento del hombre. Y Dios no es inventado por el hombre, sino el creador. Y luego dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Nosotros, teniendo la mente de Cristo, tenemos que ser humildes, tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser testimonio, tenemos que predicar la palabra, tenemos que anunciar la palabra donde quiera que estemos. No podemos avergonzarnos en ningún lugar donde se nos presente la oportunidad de predicar la palabra, porque tenemos que tener en claro que nosotros no pertenecemos al hombre, sino al Creador de la humanidad, al Dios eterno y verdadero. Jesús, su Hijo, que nos rescata a través del sacrificio en la cruz. Y dice en Primera de Corintios mismo, capítulo 6, versículo 19 y 20, dice de la siguiente manera: ¿o os ignoráis que vuestro cuerpo es el templo? Más claro imposible. El templo somos nosotros, hermano. Hermano, usted que está allá en su casa, amigo, usted que está allá en su casa, Dios quiere morar en su corazón, pero usted tiene que recibirle a Él como su Señor y su único Salvador, pero tiene que humillarse y tiene que reconocer que a quien va a recibir no es a cualquier cosa, sino que es al Creador, al dador de la vida, que nos rescata con su sangre. Y dice así: ¿os ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está morando. A donde nos vayamos, donde nos encontremos, donde estemos, en cualquier lugar que estemos, el Espíritu Santo está con nosotros. Es por eso que dice que no debemos de contristecer el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que cuidarnos de Dios, no del hombre. Porque Dios está con nosotros. Donde quiera que vamos, Él ahí está. Lo dice bien claro la palabra. Está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Es Dios. Es Dios el que ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, no nosotros. Porque habéis sido comprados, ponga atención, hermano, y usted que nos escucha ya, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros corazones y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El mundo lamentablemente piensa que para tener una comunión con Dios necesita una imagen o una estatua. Pero aquí la palabra de Dios dice que Él está morando en nosotros y con nosotros, y que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Más claro no puede hablarnos Dios. O más claro no podemos leerlo. Ahora bien, quiero compartir cuáles son, gloria a Dios, cuáles son las señales de un verdadero creyente. Y lo encontramos en Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor. Es decir,
decir que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No podemos hacerle maldad si a nosotros no nos gusta que nos hagan maldad. No podemos mirarlo o despreciarlo porque a nosotros no nos gusta eso. Entonces, el mundo que vive con odio, que vive con venganza, que vive con soberbia, que vive haciendo lo que cree que el mundo lo que le está ofreciendo es lo bueno, pues lamentablemente no es de Dios él. Porque seguimos leyendo. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo. El creyente tiene que gozarse en las buenas y en las malas. Porque el creyente tiene que mirar a Cristo. Él estaba padeciendo amargamente en la cruz, pero él seguía clamando por nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún aquel ladrón que se arrepintió, él no le negó la respuesta, sino que le dijo, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No es como algunos dicen que es que le dijo, algún día vas a estar conmigo en el paraíso. No, no. La palabra de Dios nos enseña que cuando el rico murió, fue directo al infierno. Cuando el Lázaro murió, fue directo al seno de Abraham. Es inmediato. No es que muere la persona y entonces queda ahí por ahí embodegado y cuando hay espacio salga un vuelo para el cielo, entonces ahí lo mandan. No, no es así. No funciona así. ¿Quién vive, hermano? Gloria a Dios. Además, el fruto del Espíritu Santo es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay quien nos acuse. Claro, lamentablemente las leyes están corruptas y podría darse el caso que algún momento nos lleven a alguno de nosotros presos, nos detengan. Yo mismo corro ese peligro, pero le pido al Señor que me proteja. ¿Mm? Sí, porque conversamos en adelante con el hermano pastor que cuando el mundo pone música del mundo, todo el mundo está contento y feliz. Ah, pero cuando escuchan a un evangélico que predica en la calle, todo el mundo está contra el hermanito. Me pasó algo ahí en la calle Platera. Estaban estos señores que se paran ahí con un tablerito ahí y el Señor me dijo que yo tenía que predicar a donde hubiera uno de ellos. Sí, me dijo, sí, yo escuché que me dijo, delante de Dios, no tengo para qué mentir. Me dijo, quiero que prediques donde hay uno de estos, que predique. Y yo me estaba yendo, pero ya no encontraba ninguno por ahí. Y me estaba yendo, pues dije, voy a predicar allá donde se coge el tren y al final la condomina. Pero cuando me encuentro con uno de estos señores, y bueno, yo obedecí la palabra de Dios. Sí, yo lo obedecí. Y me puse a predicar. Y estos señores fue como que les cayó agua hervida, ¿sí sabe? Cogieron ese tablerito y salieron corriendo y se metieron por un pequeño arco que hay por ahí. Cuando ya terminé de predicar, entonces ahí volvieron a regresar otra vez. Yo me acerqué a hablarles de todas maneras. Gloria a Dios. Así que, hermano, el fruto del Espíritu Santo es este. Y dice el Señor que contra esto no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, que los que somos de Cristo, hermano, para los que somos de Cristo, el mundo, para comprar papa, cebolla, tomate, pimiento, que quiera que no tenemos que comprar, sí, eso está en el mundo. Pero los placeres del mundo, las alegrías del mundo, los festejos del mundo, los placeres del mundo, las tradiciones del mundo, eso no sirve para nosotros, hermano. Eso nos aleja de Dios.
hermano, es que va a perder la salvación. No, bueno, la salvación, si lo ha aceptado a Jesús de corazón, no va a perderla. Pero sí va a perder las bendiciones. Por eso es que la Biblia nos enseña, ahí en Corintios capítulo 11, donde siempre leemos, que dice que muchos duermen, porque tomaban la cena, la tomaban indignamente. ¿Sí? Y es lo que pasa. Lo que pasa es que, claro, el hermanito que anda metiendo la nariz donde no debe meterlas, pierde bendiciones. Así que, hermanos, somos hijos de Dios. Tenemos el sello de Dios. Tenemos la garantía de Dios. Esta garantía que Él nos ha dado es eterna. Esta garantía que Él nos ha dado es para siempre. Aquí somos peregrinos nada más. Aquí somos embajadores nada más. Nuestra ciudadanía está en el tercer cielo. ¿Amén o no amén? Parece que no estaban seguros, ¿no? Hermano, nuestra ciudadanía está en el tercer cielo, hermano. Y a su nombre, goces, hermano, denle una alabanza de aplauso, hermano. Porque esta ciudadanía, hermano, a Dios le costó la vida de su Hijo. Y la hizo gratuita para todos los que querramos ir a ese lugar. Es lo que dice Juan 3, capítulo 6, 17 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, desde ya es condenado. Para los que no creen que se puede saber si la persona va al infierno o va al cielo, estos versículos son muy importantes. Más aún el tercero. Porque el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, desde ya está en el infierno. Y la única manera que escape de ese lugar es aceptando a Jesús, a Cristo en su corazón, pero es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Así que sigamos adelante, hermano. Aunque nos parezca dura la palabra, aunque nos parezca duro perder tiempo, aunque nos parezca duro pasarnos la hora que habíamos establecido, sintámonos gozosos, hermano. Porque si en este momento viniera el Señor, nos vamos a nuestra casa, a nuestra mansión. Está reservada. Y el anhelo del Señor Jesucristo es llevarnos para que conozcamos su gloria. Así lo dice en Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, yo quiero que ellos estén yo quiero que estén conmigo para que vean la gloria que tú me has dado, dice el Señor. Sí, algunos no quieren ir a vivir en el tercer cielo, porque no quieren, no pasa nada, pero el deseo de Dios, el deseo de Jesús, es llevarnos a morar en ese lugar que el Padre le ha concedido, en ese lugar donde su gloria es eterna. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.